Muy buenos días. Básicamente, bienvenidas a una sesión más relacionada a la evaluación del lenguaje. Y básicamente el día de hoy vamos a empezar a abordar los propósitos de la sesión. En esta primera unidad vamos a definir los conceptos y modelos del lenguaje, el qué. De ahí luego se procederá a analizar el funcionamiento de los componentes biológicos, cognitivos, volitivos y conductuales, así como también describir el impacto de las dimensiones social y familiar en el lenguaje. Asimismo, se brindarán nociones básicas en evaluación, diagnóstico e intervención de los componentes lingüísticos. Sin más que decir, comenzamos. Vamos a comenzar con el punto 1, definir los conceptos y modelos del lenguaje. La lingüística se sabe que es el cuerpo de conocimiento que se encarga de abordar netamente este componente. Se sabe a su vez que el habla, la lengua, el lenguaje y comunicación son distintos. Sin embargo, cada uno tiende a englobar a otro, siendo la expresión mínima el habla, siendo la expresión de intercambio la comunicación. Sin embargo, el lenguaje involucra sistemas y los signos la lengua. Esto conceptualmente se dice de esta forma. El habla, una realización física y perceptiva del lenguaje, es la ejecución del mismo, siendo la lengua el conjunto de estos signos lingüísticos y o códigos propios del dialecto, conformado de por sí por una interacción comunicativa y cuyo fin es la misma comunicación, mientras que el lenguaje involucra un sistema de códigos entre las cuales los individuos designan a los objetos de su alrededor, acciones, cualidades, incluso relaciones entre los mismos. A su vez, la comunicación va mucho más allá que una simple interacción. Implica aspectos de mutualidad, reciprocidad, intersubjetividad. He ahí el intercambio de información con, con mayores probabilidades de generar un éxito adaptativo. Ahora, Fernández Fonfrías establece que ya desde el año 91 existen destrezas lingüísticas para la comunicación verbal. Es decir, de que estos códigos, enmarcados dentro del ámbito oral, involucran procesos comprensivos como expresivos, comprensivos como el escuchar, expresivos como el hablar, que en este proceso de aprendizaje no especificado, es decir, no diseñado de manera metodológica, sin embargo, cumplen funciones cognitivas muy interesantes, en contraste con a nivel escrito, que la lectura y la escritura involucran campos propios de otro contexto. A su vez, el lenguaje involucra unidades mínimas que en el marco de la oralidad se transforman o son fonemas, que no son más que modelos mentales de realización de los sonidos que permiten a uno distinguir cómo suena un determinado fonema de otro. Y estos sonidos serían básicamente la realización individual de estos fonemas. Cabe destacar que ahora los modelos de cómo abordar el lenguaje se pueden clasificar de estos tres aspectos. Con los procesos, que involucran aspectos expresivos, comprensivos. Componentes, que van desde lo fonético, fonológico, léxico, semántico, morfológico, sintáctico y pragmático, hasta aspectos que van de la estructura, forma, contenido, uso. A nivel de los procesos, López Higues ya establecía que el ámbito expresivo implicaba una capacidad activa que le permitía al niño expresarse y luego comunicarse a través de gestos, señas. Este componente expresivo involucraba ciertos indicadores, como por ejemplo, si el nivel de vocabulario es preciso y adecuado para su edad, si es capaz de construir gramaticalmente oraciones de manera adecuada, si es capaz incluso de combinar las palabras en frases y oraciones, así como también que el mensaje presente un orden lógico y secuencial, así como también una
un bajo nivel de repetición de ciertas ideas reiterativas. Asimismo, el ámbito receptivo se refiere básicamente a la capacidad para comprender o entender el lenguaje, adquirir su significado. Es por eso que, aunque el niño almacene conceptos a pesar de no poder expresarlos, justamente es este significado que formará base para el desarrollo de la semántica en el lenguaje oral. Cabe destacar que este nivel receptivo involucra capacidades no solamente de perceptivas y discriminativas, en este caso de palabras, frases y oraciones, sino también involucra aspectos de retención en la memoria auditiva, así como también, digamos, seguimiento de instrucciones sencillas y complejas. Y también el entender el significado del lenguaje al momento de escuchar o remitir ciertas respuestas. Esto, de manera más detallada, funciona a nivel comprensivo en este aspecto. El procesamiento de la información. La información se discrimina mediante rasgos pertinentes, que luego se identifica el sonido de estas, para luego ser almacenado en la memoria, y junto con ella el significado semántico de este conjunto de sonidos, para que cuando se vuelvan a identificar, se logren discriminar los rasgos pertinentes de cada palabra. En cuanto al ámbito expresivo, el funcionamiento implica discriminar los rasgos de estas palabras, para luego seleccionar de manera semántica el significado que iría más acorde ante estos rasgos, y que junto con ello trae consigo el acceso a la fonología de estas palabras, o sea, el conjunto de sonidos que podrían dar a entender ese significado. Y esto permite que se planifique la articulación de los órganos y se ejecute de manera práctica. Ahora, en cuanto a la estructura, Bloom y LaHaye en el siglo pasado establecían aspectos como forma, contenido y uso, en donde la forma involucraba aspectos más fonológicos, morfológicos, sintácticos, el contenido, aspectos más semánticos, mientras que el uso involucraba la pragmática en sí. El uso, que como hemos visto que involucra la pragmática, está relacionado con el uso social del lenguaje. Involucra básicamente si el niño o la niña es capaz de expresar deseos, necesidades, sobre si usa el lenguaje para pedir o para contar algo, si expresa emociones, gestos, o si es capaz de seguir una conversación, o si respeta turnos, o si es capaz de escuchar a los demás, o incluso conversar de diferentes temas. En cuanto al contenido, involucra repertorio semántico. Es una semántica que tiene que ver con las palabras y su significado, en la cual, digamos, se fija el vocabulario que se emplea y el vocabulario que es capaz de comprender el niño, así como también si es capaz de relacionar los significados. Esto también, en cierta forma, también se agruparía en forma. Una forma que adquiere una gramática morfosintáctica, es decir, si las frases que se emplean o que el niño es capaz de entender están debidamente estructuradas. Y si este tipo de estructuras involucran ciertas palabras que componen a esas frases, como sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos, artículos. En cuanto a la forma, tiene que ver básicamente con la pronunciación. Básicamente, si el niño emite bien o mal determinado sonido, o si es capaz de interiorizarlo. Y eso involucra aspectos fonético-fonológicos. Ahora, cabe destacar que los componentes propios del lenguaje involucran aspectos fonológicos, fonéticos, morfosintácticos, semánticos, léxicos, pragmáticos, quienes a su vez van o involucran ciertas unidades, siendo el fonema para el ámbito fonológico, el sonido
para el ámbito fonético, el morfema para el ámbito morfológico y la oración o la frase y su estructura a través de la sintaxis. El significado es la unidad propia de lo semántico, mientras que la palabra es netamente en el ámbito del léxico. Sin embargo, el campo pragmático involucra tanto aspectos como el contexto como el discurso que se emite. En más detalle, podemos ver de que en campo fonético, el aspecto anatómico funcional no solamente involucra aspectos orgánicos relacionados con respiración, soplo, motricidad y fonación. Sin embargo, para el campo de la articulación, de por sí, el aspecto perceptivo y discriminativo tienden a tener mayor preponderancia. Es decir, el sonido y el ritmo, así como las subsecuencias, permite la articulación propia de los fonemas, las palabras que se automaticen y generalicen. Y claro, también a la par con el componente fonético, como entidad física o entidad orgánica capaz de avalar este proceso. Ahora, esto a nivel semántico tiene múltiples implicancias, debido a que la denominación mediante objetos, acciones o cualidades trae consigo una asociación y una posterior clasificación de las palabras o de los significados, en el hecho de que si son iguales, si son semejantes, diferentes. Y esto permite de que se creen familias léxicas con un campo semántico o un campo asociativo. Y esto trae como consecuencia de que se definan de manera más precisa, siendo su manifestación culmine el ejercicio de un razonamiento verbal óptimo. Y esto nos lleva al siguiente componente, que es el morfosintáctico, ya que independientemente de ver la concordancia y los nexos entre las estructuras de una frase, el orden de sus elementos y el tipo de oraciones que se usa, también es relevante considerar el aspecto morfológico, en donde el género y el número entran a tallar, ya sean a través de sus determinantes, sustantivos, verbos, adjetivos, artículos. Esto incluso trae consigo ciertas implicancias para el desarrollo del componente pragmático, ya que a nivel pragmático el uso involucra netamente el uso del lenguaje, un uso que involucra no solamente aspectos interactivos entre el diálogo y una conversación, sino también interacciones con el entorno a través de preguntas y respuestas. Esto a su vez permitirá el desarrollo de un lenguaje funcional, un lenguaje adaptativo, que siendo su punto más álgido o culmine, un lenguaje creativo, en donde no solamente se describa, sino se relate, se inventen narraciones. Hasta aquí, básicamente he sido el primer avance del primer